el derecho también se puede especificar materialmente en lo que es la rama del derecho administrativo, otra de las ramas tradicionales, que regula la administración pública, el derecho administrativo, y el funcionamiento de la administración pública. Administración en sentido material, como el orden de repartos que ejecuta el plan de gobierno en marcha, y la administración en sentido formal, que Golmi dice solamente se da en un Estado de derecho, donde la administración está sujeta a la ley y al control de la justicia. En un régimen absoluto, en una monarquía absoluta, no habría administración en sentido formal, no habría derecho administrativo en sentido formal propiamente, porque el rey y sus funcionarios no están sujetos a un Estado de derecho, a leyes anteriores. A su vez, tendremos que tomar en cuenta que en el derecho administrativo podemos pensar la administración central, a cargo del presidente y subordinado jerárquicamente a él, y los entes o las entidades autárquicas que tienen algún grado de independencia porque tienen personalidad jurídica y se pueden administrar a sí mismas, aunque no son autónomas porque no se dan sus normas. Dentro de la administración pública tenemos un complejo tan grande de tener una administración central, entes descentralizados y entes autárquicos, como por ejemplo la FIP o el Banco Central, que son entes autárquicos que tienen misiones específicas. Fíjense, por ejemplo, una disposición de AFIP referida a la instrumentación del decreto 1172, en donde la AFIP dice que como entidad autárquica dependiente del Ministerio de Economía, tiene facultad para establecer el procedimiento que tienen que seguir áreas para cumplir con un decreto. A su vez, dentro del ámbito de la administración pública tenemos los actos y los contratos administrativos que realiza el Estado, en donde se manifiesta la voluntad de la autoridad administrativa frente a los súbditos, frente a aquellos que no son el Estado, que no son la autoridad, y que tienen algunas características particulares que lo separan, le dan autonomía del resto de las ramas. Por ejemplo, la presunción de legalidad. Se presumen que son legales los actos administrativos. Hay que demostrarlo si no lo son, y por eso son ejecutoriables. Se pueden ejecutar directamente. Si uno quiere que el vecino no abra el negocio porque hace mucho ruido, bueno, uno tiene que conseguir una orden judicial. En cambio, la municipalidad lo clausura directamente. No necesita una orden judicial para ejecutar algunos actos administrativos, para otros sí, lógicamente. A su vez, en el ámbito del derecho administrativo, siendo el Estado el que interviene, tiene como una especie de privilegio o beneficio, que es que antes de demandarlo judicialmente hay que agotar la vía administrativa previa. Tiene que ver con esa presunción de legitimidad y con ese interés público que el Estado persigue, y por tanto que hay que darle la oportunidad de corregirse antes de demandarlos. Y al mismo tiempo, otra cuestión también que jurídicamente plantea no propios problemas a los habitantes, el carácter no ejecutorio de las sentencias, el carácter declaratorio de las sentencias. La sentencia dictada contra el Estado no se cobra directamente, no se le embarga un bien al Estado y se saca remate, sino que se le notifica la deuda para que la incluya en el presupuesto, porque si no se podría alterar todo el funcionamiento de la administración pública. Uno se podría preguntar si es parte del derecho administrativo o una rama autónoma el derecho tributario. Sin duda que los tributaristas avanzan en la idea de que es una rama del derecho autónoma. Originariamente era parte del derecho administrativo, porque era parte de la función del Estado cobrar los impuestos. Sin duda que recientemente, en las últimas décadas, ha adquirido principios propios, autonomía científica, autonomía normativa, como para poder sostener que tiene autonomía. Y que regula o refiere a la parte del mundo jurídico relacionada con los gastos del Estado y con el modo de financiarse el Estado a través de tributos. Riqueza que coactivamente se le sustrae a los particulares para sostener los gastos del Estado, sea a través de impuestos, sea a través de tasas cuando hay una contraprestación específica, o de las llamadas contribuciones de mejoras.
el principio fundamental del derecho administrativo es la protección de la administración pública y de los servicios públicos. Los servicios públicos tienen que funcionar. Por eso es que están estos límites. Por eso es que no puede un particular al cual el Estado le debe dinero sacar a remate el edificio del registro civil, porque tiene que funcionar el registro civil. Si el particular gana el juicio, hay que comunicarle al Estado que lo tiene que pagar, pero no se le puede sacar a remate una oficina pública. Porque el principio fundamental del derecho administrativo es la continuidad de los servicios públicos. Es un área en donde la autoridad prevalece sobre la autonomía. Los administrativistas que trabajan, por ejemplo, en las áreas de los contratos administrativos, encuentran cláusulas que si fueran entre contratos particulares son leoninas, porque le da al Estado un montón de facultades, de dejar sin efecto el contrato, de obtener prórrogas, etcétera, 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 porque el Estado, o al menos debería, tutela el interés común, no un interés particular o individual. En la dimensión normológica, una de las características que tiene el derecho administrativo es la saturación de normas, los reglamentos. La cantidad de decretos, resoluciones, circulares, disposiciones, etcétera, es impresionante en comparación con lo que son las leyes, y los hace difícil muchas veces de seguir y de entender. También podemos encontrar, hablando de la dimensión normológica, los llamados tribunales administrativos, que no son en realidad tribunales judiciales, no son jurisdiccionales, son parte del Poder Ejecutivo. Esta facultad o este privilegio que tiene la administración pública de poder corregirse ella antes de ser llevada a la justicia, ha llevado a la creación de estos tribunales en donde la misma administración evalúa si el administrado tiene razón. Y en el caso de que el administrado no estuviera conforme, existe el fuero contencioso administrativo. Esto nos muestra también la autonomía. Tribunales propios, ahora sí, del Poder Judicial, para atender las cuestiones administrativas. Y es un tema común en el derecho administrativo, un tema presente, que es una característica propia que tiene, es la distinción entre la oportunidad y la legalidad del acto administrativo. Si fue oportuno o no, si fue el mejor acto que podía ser realizado, si debía ser realizado aquí, en relación con esto, eso no es revisable judicialmente, en principio. Sí es revisable judicialmente el cumplimiento de los requisitos y las pautas normativas a las cuales la administración se tiene que ajustar. En la dimensión diquelógica aparece una tensión en el derecho administrativo entre la legitimación democrática, los que están legitimados porque representan a la mayoría, y la legitimación aristocracia, los que están legitimados porque son los que más saben. La democracia o los técnicos. Democracia, ¿cuánto de democracia y cuánto de tecnocracia? Los tan referidos tecnócratas, que es un problema, porque queremos que se escuche la voz de la gente, pero también queremos que sea eficiente el Estado, que funcione bien. Y a veces esto da lugar digamos, a interesantes conflictos y problemas. Por otro lado también, en la dimensión dicológica aparece el problema de la llamada burocracia, es decir, la justificación en justicia de la existencia del empleo público y los funcionarios públicos, con, por un lado, las cuestiones vinculadas a la eficiencia o la utilidad y la inversión del gasto. Por otro lado, el riesgo de que el administrado termine mediatizado por un sistema burocrático en donde es muy difícil que consiga lo que necesita por toda la proliferación de oficinas y trámites, etc. Y por otro lado también en estados como el nuestro se ha utilizado la burocracia estatal como una forma de seguro de desempleo. Para proteger al individuo frente a lo demás, frente al desempleo, se alberga en el Estado a personas. Y de esa manera se logra su ocupación y su integración. Pero todo esto entra en tensión, porque eso va en contra de la eficiencia a veces, y a veces genera en el administrado una burocratización muy grande.